Homenaje. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos un testimonio muy directo, muy cercano, muy personal sobre este chico que fue asesinado en un atentado terrorista en Israel, Yaakov Pinto, de Melilla, de la comunidad judía de Melilla. Y vamos a hablar con otra persona también de la misma comunidad y que compartió muchos de sus años de estudio y de infancia y de adolescencia. Es Mercedes Chocrón. Muchas gracias, Mercedes, por habernos atendido. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, la verdad que es un golpe, ¿no? Porque uno siempre ve las noticias de los atentados en Israel, tantas personas, tantos de aquí, de tantos países. Incluso han habido algunos españoles en el inicio de esta guerra, pero que uno de ellos no era judío, no pertenecía a las comunidades. Otra era una chica que era mitad israelí y que no tampoco tenía mucho contacto con las comunidades judías, pero en el caso de Jacob, era un chico muy conocido entre la comunidad, ¿no? Porque es de una de esas familias y apellidos como el tuyo que son de los más antiguos en la comunidad autónoma, ¿no? Sí, bueno, como dices, es verdad que llevamos toda la vida, y especialmente desde la guerra del 7 de octubre, viendo caras, anuncios y nunca te imaginas que vas a ver la imagen de alguien, no solo de alguien conocido, sino de alguien importante para ti que ha formado parte de tu vida. Y sí es verdad que obviamente Jacob no solo es conocido, en realidad en Melilla pues al final somos bastante judíos, pero nos conocemos todos, es una ciudad muy pequeña y somos, como se suele decir, una gran familia. Entonces, con independencia que Jacob tuviese o no mi edad, obviamente habría sabido quién es su familia, todos nos conocemos, pero en concreto en el caso de Jacob pues sí que bueno, los dos somos de la misma edad, de la misma quinta, como se suele decir, y entonces pues hemos compartido toda nuestra infancia y adolescencia. No es un compañero, sino un amigo. Claro, y esto es algo que también nos impacta a nosotros, es decir, hablar con alguien eh, que ha conocido tan de cerca a este chico, porque claro, estamos hablando de una persona de 25 años, no podemos hablar de un currículum de cosas que ha hecho porque estaba en el inicio de su vida, al menos profesional, estaba estudiando en una yeshiva, ¿cierto? Ujú. Pero bueno, yo pienso que más allá de la edad que tengas, puedes vivir 100 años y no dejar ninguna enseñanza en esta vida, o puedes vivir 25 y dejar mucho. Y en este caso, Jacob ha dejado mucho porque no hace falta. Yo sí es que lo suelo decir, no porque una persona se vaya de este mundo hay que hablar increíblemente bien de esa persona, pero en el caso de Jacob, con toda la sinceridad del mundo y todo el que me conoce lo sabe, que soy una persona muy sincera, digo que Jacob es una increíble persona en todos los sentidos, como amigo, como hijo, como hermano y en concreto en la parte que a mí me toca como amiga, yo puedo decir que, bueno, como dice el currículum que él dejó en este mundo, sí que es bastante amplio, sobre todo por todas las enseñanzas que nos ha dejado y su forma de ser y sobre todo su sonrisa. Ujú. La sonrisa es el elemento visual que más lo caracterizaba, ¿verdad? Sí, si yo pienso en Jacob sonriendo. y, y de sus inquietudes, de lo que quería hacer, de lo que quería hacer cuando era chico y después siempre estaba haciendo estudios rabínicos, siempre tiró por ahí. Bueno, es que en Melilla es una comunidad bastante religiosa, entonces sí que es verdad que la mayoría de todos los miembros de la comunidad somos practicantes y no solo somos practicantes, sino que pues eso, que se suele estudiar Torá, hay un colel aquí en Melilla que realiza una gran labor
y Jacob desde muy pequeño, bueno, nuestro colegio, el Liceo Sefardí, es un colegio judío, entonces hasta los 12 años, además de la enseñanza laica, pues recibimos formación religiosa. Entonces, al margen de esto, Jacob siempre pues, buscó ampliar sus conocimientos, su estudio, y sí que es verdad que cuando él se marchó a vivir a Israel, recuerdo hablar mucho con él, con tristeza por mi parte, porque me daba mucha pena despedirme de él, mi mejor amigo de toda la vida, de la infancia, la adolescencia. Decía, no me puedo creer que voy a ir a clase y no te voy a ver cada día. Pero sí que es verdad que él quería irse a Israel, pues quería seguir por ese camino y ya al margen del tema religioso, una persona muy inteligente que en sus estudios aquí en España también siempre tenía unas notas increíbles y era un gran estudiante. Ujú. Sí, voy a hacer una pregunta un poco rara. Si no se hubiera ido por los estudios, digamos, rabínicos, ¿tú qué crees qué tipo de carrera hubiera hecho él? Pues yo creo, y esto lo puedo asegurar porque cuando terminamos la ESO tuvimos que hacer la matrícula de bachillerato y él sabía que se iba a Israel. Y yo le dije, por si acaso te quedas, haz la matrícula de ciencias biológicas como yo. E hizo la matrícula y a la semana siguiente fue a secretaría a modificar la matrícula porque quería meterse en ciencias tecnológicas con dibujo técnico. Y yo me enfadé con él y le dije, pero es que si te quedas en Israel no vamos a estar en la misma clase. Y me dijo, ya, pero es que quiero hacer esto. Dice, si me quedo, ¿qué? ¿Cómo me voy a meter en una rama que no me guste? A él se le daba bien el dibujo técnico, tecnología, le gustaba esa rama. Entonces sí que modificó su matrícula por si al final se quedaba aquí a hacer bachillerato y yo pienso que hubiese optado por una carrera de ese estilo. Ujú. Bueno, Jacob se casó, creo que en junio. La familia no pudo estar porque justo había unos incidentes que no permitían la llegada en avión a Israel. ¿Tú llegaste a conocer o conoces a su esposa? No, no conozco a su esposa. Yo sí que supe cuando se comprometió porque nos lo hizo saber a todos sus compañeros, a mí también. Me acuerdo, escribí a darle el más alto. Me alegré muchísimo de su compromiso y me acuerdo que me envió una foto con ella y me emocioné muchísimo cuando vi la foto porque fue una alegría inmensa por verle feliz. Y no pude conocer a su esposa, pero sí que es verdad que se casaron en junio de este año. ¿Ella es israelí o es de otro país? No tengo ni idea, Ah, no lo sé. tampoco lo sabes. No, porque ese es un detalle del que no se ha hablado. Eh, si yo te digo, hazme un resumen, ¿quién era Jacob? ¿Cómo era? Porque algunas cosas nos has dicho, pero seguramente tienes mucho más que contarnos. Jacob es una gran persona, una persona buena. Yo sí que, si tuviese que definirle, le definiría como una buena persona y no creo que haya personas tan buenas como él, con el corazón tan puro. Es una de esas personas que dices no tiene maldad. Nunca he visto a Jacob actuar con maldad en una discusión con compañeros, siempre era bondad. Entonces yo, como te decía, conozco a Jacob desde pequeña, o sea, no existen recuerdos en mi clase creciendo en mi infancia, en mi adolescencia, sin Jacob, no existen. Yo siempre lo decía, incluso había gente que bromeaba y me decía, tú vas a acabar casándote con Jacob. Y yo le decía, no, Jacob es mi mejor amigo. Y es verdad que yo siempre, para mí, ha sido mi mejor amigo y él se ha comportado como tal. De hecho, yo cuando tenía 14 años sufrí una pérdida grave, falleció mi madre y entonces fue una etapa muy dura para mí bueno, en general, también al margen de lo que sufres personalmente, pues académicamente me fue bien, pero sí que es verdad que falta mucho a clase y demás. Y Jacob era, por ejemplo, una de esas personas que se ofrecía siempre a, a explicarme todas las explicaciones que perdía, no solamente en ese momento, sino años después, si yo estaba mal anímicamente y no quería ir a clase o tenía un bajón, ahí estaba Jacob para decirme no solo lo que habían hecho, decirme la tarea, no, Jacob me decía, ¿quieres que vaya a tu casa y te explique lo que han explicado en clase? Como eso, muchísimo, no solamente en el sentido académico, sino también en el sentido personal. Yo me sentí incomprendida por muchísimas personas porque al final éramos adolescentes y Jacob con esa edad tenía la capacidad de comprenderme y no solo de comprenderme, sino de aconsejarme, de decir lo que necesitaba escuchar, de si yo quería escribirle porque estaba enfadada con el mundo, escucharme y consolarme.
Y no solamente en eso, sino también para lo bueno. Estuvo para lo malo, pero también estuvo para lo bueno. Y es eso, es que yo, como digo, todos los recuerdos que tengo de mi infancia, de mi adolescencia, cuando terminamos el colegio, el viaje de estudios que fuimos a Israel con el liceo, todos son con él, son anécdotas, son un montón de momentos y a día de hoy, o sea, pasaron los años, él se fue a Israel y recuerdo que cuando se fue a Israel yo le dije, ¿me vas a escribir todos los días? Y me dijo, sí, te lo prometo. Y todos los días me mandaba un mensaje, aunque fuese, para hablar un poco de cómo le iba todo. Y ya luego pues se perdió un poquito esa costumbre de todos los días y cuando hablamos era, estás incumpliendo el trato." Pero él intentaba contentarme porque sabía que él era una persona muy importante para mí, también yo para él. Y recuerdo se lo decía a su madre el otro día. Recuerdo una vez que me encontré con su madre cuando Jacob se había ido hacía poco tiempo por la calle y me dijo, Jacob me ha dicho que mantienes el contacto con él, que me encanta que sea así, sigue manteniéndolo con él. Y yo le daba por hecho y dice, ¿cómo no voy a mantener el contacto con Jacob? Si es que es mi mejor amigo. Y sí que es verdad que luego pues pasaron los años, a lo mejor él estaba en una yeshiva en la que utilizaban mucho menos el móvil, pero cuando por ejemplo era un Mocha de Shabbat que tenía móvil, pues sí que aprovechaba, me escribía, incluso hablábamos por videollamada, le ponía al día de mis problemas, de nuestras vidas, nos poníamos al día de todo. Y a día de hoy exactamente igual, o sea, pasaban los años y sí que es cierto que hay personas que pues llevan mucho tiempo sin ver, las relaciones se enfrían, pero cuando veía a Jacob, aunque llevásemos meses o años sin hablar, era diferente porque es lo que te empezaba diciendo su sonrisa, o sea, yo le veía, le saludaba y la sonrisa con la que me saludaba era una sonrisa que me decía, estoy viendo a mi mejor amiga de la infancia, de alegría, no decir, bueno, es que hemos tomado caminos diferentes en la vida, a lo mejor dices, ya no tengo tanto en común con esa persona, pero no, cuando, ¿cómo te va todo, Mercedes? ¿Y cómo está todo? Y sobre todo cuando empezó la guerra del 7 de octubre, que le pilló en Melilla, que le vi, un día estuve charlando un montón de rato con él. Y llegué a mi casa y recuerdo la sensación de decir, wow, qué alegría haber tenido esta conversación con Jacob, de habernos reencontrado, de haber hablado tanto. Y decía, es que sigue siendo el mismo, es que sigue teniendo el mismo corazón de oro que antes. La verdad que también nos emociona mucho tu propia emoción, la forma en que lo recuerdas, que incluso no sé si te has dado cuenta, pero eh, utilizas el presente para hablar de él en muchos casos. Sí. Eh, es que, No es algo que haga a propósito, me sale, no puedo hablar de Jacob en pasado porque quizás suena a tópico o a frase hecha, pero no, no es así. Yo a Jacob lo voy a llevar siempre conmigo. Jacob es parte de mi vida y va a ser parte de mi vida siempre. Entonces sí que es cierto que imagino que en algún momento de mi vida pues pasaré a hablar de él en pasado porque perteneció a otra etapa, pero yo a Jacob lo voy a llevar siempre conmigo. Entonces, como te empezaba diciendo yo, es muy difícil asimilar la idea de que la persona de la que hablan en las noticias es mi amigo. O sea, no es un conocido, no es una persona, obviamente duele cada víctima, duele más aún si es alguien cercano a alguien en común, pero no es cualquier persona, es una persona con la que he compartido muchísimo. De hecho, a modo anecdótico diré que no sabía dónde hacer esta reunión, ¿no? Y pensaba hacerla en casa y luego dije, no, la voy a hacer en el despacho de mi padre porque aquí tengo un montón de recuerdos con él cuando venía a explicarme la tarea de los días que te comentaba que faltaba clase. Y recuerdo una vez que no, yo no conseguía abrir la cerradura, y llevaba media hora abriéndola, vino un señor de la calle a ayudar a abrírmela y llegó Jacob y me abrió la cerradura. Dije, mm, Jacob, pero llevamos media hora intentando abrir la puerta, ¿cómo lo has hecho? Y me dijo, no lo sé. Y digo, joder, es que llevo media hora ahí, un señor de la calle ayudándome, llamé a mi padre, papá, ven que no podemos abrir la puerta del despacho, que la cerradura está muy dura. Y llegó Jacob, abrió la cerradura y dijo, ¿estudiamos o no estudiamos? Y entonces como que dije, ojo, me parece especial hacer aquí la reunión con que tengo recuerdos aquí en esta misma sala con él, o sea, al final tengo recuerdos muchísimos con él. Ayer o antes de ayer quedé con un amigo para dar una vuelta y despejarme un poquito y le dije, llévame a comprarme un botellín de agua, que tengo sed. Y de los 100 autoservicios que hay en Melilla, me llevó a un autoservicio al que iba con Jacob en los recreos del instituto. Y dije, joder, o sea, yo no, estábamos en la otra punta de Melilla, pero decidió llevarme a esa, no sé, no sé por qué. Y lo consideré como, no sé, al final pensé, es que tengo tantos recuerdos con él, tengo anécdotas, como te digo, tonterías de abrir una cerradura, de comprar comida en el recreo, o tengo recuerdos súper especiales que me demuestran la gran persona que ha sido Jacob. Y ese es el legado que deja en esta vida, la bondad, el ayudar al prójimo de forma completamente desinteresada. Y
A mí Jacob me hizo sentir súper querida como amiga, como persona, y es algo que voy a llevar siempre conmigo. Entonces me cuesta mucho hablar de él en pasado porque para mí Jacob es presente. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho sentir a nosotros también como si Jacob estuviera incluso no solamente presente, sino que lo conociéramos de hace mucho como te pasa a ti. Nos has traspasado esa vivencia tuya y yo creo que habrá mucha gente que al escuchar esta entrevista sienta lo mismo. Muchas gracias, Mercedes Chocrón, por habernos acercado a esta persona, un ser maravilloso, un ser de luz y que nos ha dejado, pero que seguramente nos acompañará desde donde esté. Gracias. Gracias, gracias a ti.